55 minutitos pasaron de las 8 de la mañana y bueno, lo prometido es deuda. Che, y antes, 5 minutitos antes de lo que dijimos, era las 9, así que le vamos a dar tiempo a la gente que se vaya acercando. Ahí está. Hombre puntual, más que puntual, casi te diría que vino antes de lo previsto, pero lo recibimos con los brazos abiertos. Y con música acorde. Con música acorde. La pidió él la música. La pidió él la música. A mí me gusta mucho la música. Máximo Kirchner, lo saludamos, está presente aquí en la 530. Gracias, Máximo, por venir. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo van? Muy bien. Gracias a... Yo pensé que ya no ibas a venir acá. No, ¿cómo no voy a venir? Me lo está haciendo aparte. ¿Cómo no voy a venir? No, te vi en varios lugares. Acá estamos. Ah, está muy bien. Agradecer la invitación a vos, a todos los trabajadores de la radio, el esfuerzo que hacen en la radio constantemente, así que, ¿cómo no vamos a venir? No, porque viste, si no empieza... No, yo te digo, estamos muy contentos. No, pero aparte en serio, hay muchas cosas para charlar. Tenemos un presente político. Vamos a empezar livianito. Yo te prometo que vamos a empezar livianito. Dale. Vamos a empezar livianito, porque cerraron las alianzas, es un momento político importante, porque estamos frente a, dentro de un mes ya hay elecciones en la provincia, después tenemos elecciones nacionales, momento electoral. Pero a la par ocurre algo que no ocurría hace muchos años, y es la proscripción de la jefa del peronismo, lanzada ya como candidata en su momento por la tercera sección electoral. ¿Cómo se compatibiliza? Yo no tengo respuesta para esto, así que te voy a pedir que me ayudes vos. Bueno, nadie tiene las respuestas ni un manual de verdades, ¿no? Pero lo que podríamos observar ya con la campaña lanzada en la provincia de Buenos Aires, producto del desdoblamiento antes para la elección de legisladores y concejales, yo todavía lo pensaba, ¿no? Y viendo esta situación del gobierno actual, ¿no? Que aparte para nosotros es una situación no sorpresiva, sino que la propia Cristina, incluso aquel documento desde principios del 2024... ¿Los ciclos de deuda? Sí, si uno... No, los ciclos de deuda, cómo se fue comportando, lo que le pasó al peronismo también... ves que hay una lectura más que correcta, no perfecta, pero sí correcta, muy orientativa. Entonces, para muchos, o por lo menos para quienes nos refrendamos en su conducción, el escenario actual era un escenario previsible. Después también imaginaba un poco, imagínate lo que sería hoy Cristina candidata en esta situación. Cristina yendo, qué sé yo, o a La Matanza, o a Quilmes, o a Bransen, y hablando con la gente, ¿no? Está claro, está más que claro porque está presa, ¿no? Una situación económica de este tipo, el desgajamiento paulatino y constante del gobierno, y la potencia de Cristina en su relación con la sociedad, que como siempre digo, la relación de Cristina con la sociedad tiene puntos altos, medios y bajos. Claro, siempre, ¿no? Es una relación que va oscilando. Es auténtica. Es una relación bastante auténtica, ¿no? No mediada por tenés que decir esto ahora porque esto te permite subir 2 puntitos en algún focus group, ¿no? Eso en el mundo, digamos, de la actividad y la acción política de Cristina no tabula, no existe. Y creo que lo que deberíamos imaginar cómo sería esta campaña con ella presente y con esta situación económica, y eso explica de gran manera o en gran parte también la decisión del partido judicial, del poder económico, y también incluso hasta hace unas semanas, poquito tiempo, pudimos ver las declaraciones de la propuesta de Estados Unidos de embajador en la Argentina, ¿no? Y ahí, cuando vos imaginás... Peter Lamelas. Exacto, pero cuando vos imaginás una Cristina caminando, en este momento, hoy, imagínate lo que sería también, ¿no? También para la gente, porque es un activo movilizante la figura de ella, ¿no? Y ordenador muchas veces. Pero si sucede esto es porque a alguien le conviene que suceda esto. Claro, y sí. le conviene un proceso electoral que sea un tanto apático. Y claro, conviene que la sociedad no vote o no vaya a votar o no se exprese. Yo lo he dicho varias veces ya, que vote en blanco, pero que vaya, que ejerza el derecho, o si no quiere votar al partido de gobierno o no quiere votar una opción peronista, bueno, que busque la manera de encontrar y expresarse, porque ese tipo de milagros donde no nos involucramos con las cosas, pero las cosas cambian, no ocurren.
Es muy difícil que eso suceda. Entonces uno aspira a eso. Ahora, también, porque si no sería bastante no hacerse cargo de las cosas, también si la sociedad no se siente convocada, si no se siente interpelada, es porque también debemos revisar hacia adentro algunas cuestiones en cuanto a qué se propone, que más o menos siempre la sociedad lo sabe, puede haber matices en el peronismo. Yo creo que las dudas que tiene la sociedad es si lo que se propone se va a hacer. ¿No? Y un poco fue lo que, más allá de que finalmente no es así, de lo que el presidente actual se vale en la consistencia de su base electoral, ¿no? Donde aparece como una persona cercana a hacer lo que dice, lo cual también, digamos, hay una gran distancia. Es un señor que dijo que iba a prender fuego el Banco Central, y nos terminamos enterando que los 12.000 millones del fondo eran para sanear las cuentas del Banco Central, supuestamente, ¿no? Supuestamente, tal cual. Entonces creo que todo ese tipo de situaciones hace que nosotros tengamos la responsabilidad de encontrar el mejor camino y manera de poder interpretar también los anhelos de la sociedad, ¿no? De los anhelos más históricos a los de época, que también existen, que tienen que ver con procesos de transformación en la forma de aprendizaje de los pibes y pibas en las escuelas, en la forma de cómo se genera trabajo, en las nuevas relaciones laborales que genera el capitalismo de plataforma. ¿Cómo se organiza la familia? Cómo se organiza la familia. Es muy difícil que con argentinos y argentinas que todos los días tienen que dedicar más tiempo al trabajo para tratar de vivir igual que antes, o aún dedicándole más horas, no logran empardar la situación actual con la anterior. También ese tiempo, esas horas que dedican a más trabajo, es menos horas a la familia, menos horas a que los pibes y las pibas tengan una oportunidad, digamos, de refrendarse en su madre, en su padre o en ambos. Y bueno, eso va generando diferentes situaciones que habrá que atender, porque sinceramente creo que una de las disputas que hay, a nuestro entender, es el tiempo de la gente, ¿no? No solo es una cuestión de... Y eso tiene que ver cómo participa también de lo que produce un país el propio pueblo. Claro. Entonces, son temas creo que tenemos que abordar, porque si no muchas veces, yo siempre le decía, ¿no? Cuando aparece, ¿cómo es? Se me fue el nombre ahora. ¿Peter Lamela? No, en la ciudad de Buenos Aires, cuando hacen lo de los colectivos, ¿cómo es que se llama? El Metrobús. El Metrobús. Se me había ido. Está hablando de Peter Lamela. Mirá de qué viaje estoy yo, ¿no? Sí, no, y viste que decían... Vos llegás una hora antes a tu trabajo porque se organizó mejor el tránsito, ¿no? Y uno siempre está de acuerdo con que la fuerza de trabajo se traslade, digamos, de la mejor manera a sus lugares, porque la verdad vive 1000 inconvenientes, un tren, 2 colectivos, etcétera, 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 etcétera. Y la verdad que esa hora que se había recuperado se la quedó el poder económico, no se la quedó la familia. Esa hora, si fuera real, ¿no? Vamos a dar por cierto que hay una hora de recuperación, bueno, esa hora no fue para que el trabajador estuviera antes en la casa con su familia, o en el club con sus amigos, o simplemente en su casa, tomándose un mate porque tiene ganas de tomar su mate solo en la cocina, mientras la vida familiar continúa y sigue. Mira, quiero llevarte otra vez a la cuestión del peronismo. Sí. Porque ahí me llamó la atención, cerraron las alianzas en la mayoría de las provincias, en 14 creo que se llama Fuerza Patria, la alianza. Estás más informado que lo quiero decir. Bueno, y puedes escuchar a 530. Todos los días, ya sabes. Todos los días, sí. Las 10 aproximadamente, quizá me equivoco en el número, pero hay 10 que usaron otros nombres y que tienen que ver primero La Rioja, primero Formosa, primero no sé qué. Néstor tenía primero Santa Cruz. Creo que primero Santa Cruz se llama ahora. Mira, ¿viste? Pero digo, ¿eso marca también un nivel de desorden? Es una etapa compleja. Si la presidenta del principal partido de oposición, de uno de los partidos con más afiliados del mundo, por decirlo de alguna manera, como es el Partido Justicialista, tiene a su conducción presa,
es obvio que va a haber más desorden. Y también tiene que ver con su detención, ¿no? Por eso yo te decía que antes, en el comienzo de la entrevista, que Cristina es un factor ordenador. Y como factor ordenador, porque aparte no es una persona que calle lo que piensa, que no cree en los sistemas de relaciones dirigenciales sin un sentido, sin un contenido, sin un propósito. Y claro que eso por ahí no ayuda a que aquello que no abreva en este tipo de políticas económicas, que entiende que lo que propone este gobierno no es para nada novedoso en Argentina, sino que a través de diferentes ropajes siempre ha fracasado. Creo que sí, que debería haber mucho más orden, obviamente, pero también necesitamos la vocación de tenerlo. Y si cada uno tira para cada lado y es un juego de vanidades y un juego de egos y nos olvidamos constantemente de qué es lo que nos convoca, de qué es lo que nos hace querer debatir, discutir, estudiar, pensar nuestro país, trabajar nuestro país, claro que todo empieza a desgranarse, por llamarlo de alguna manera. Entonces, igual veo, gracias a Dios, algunos atisbos de algunos sectores de empezar a entender, digamos, que esta forma de fragmentación poco colabora con mejorar la calidad de vida de la gente, no de un frente político, no de un partido político, porque finalmente vos tenés que tener un propósito en lo que haces. Si no hay propósito, los errores son más y las tentaciones crecen. Y con un propósito, con un camino, que obviamente las linealidades muchas veces son complejas en la vida política de las personas, porque es complejo, no es fácil, sí, una decisión. Después a veces las cosas nos pueden salir un poquito mejor, un poquito peor. Yo me acuerdo que lo decía mucho durante el gobierno de Alberto, ¿no? En un principio, cuando empiezo a sentir en una parte de nuestra base electoral algún grado de disconformidad, y hablaba de la velocidad de la construcción y la velocidad de los deseos, ¿no? El deseo es algo inmediato. Ahora, donde se despliega ese deseo, tiene que haber una construcción o un continente donde pueda llevarse adelante. Bueno, hay que entender que también el último gobierno asumió un compromiso que finalmente puede haber cumplido por algunas partes, si se quiere, ¿no? Porque también no estaría diciendo la verdad si negara que hubo situaciones, digamos, que fueron beneficiosas para la gente. Ahora, fue un gobierno que tuvo también una pandemia, un hecho global, o sea que en el medio, y que con las pocas herramientas con las que contaba el Estado en ese momento, con lo novedoso aparte, no solo tenía pocas herramientas, sino lo novedoso de la situación, y bueno, hubo que hacer un trabajo que yo creo que fue más allá de las particularidades después que se puedan marcar, que sucedieron o situaciones que irritaron a la sociedad sobre el comportamiento de diferentes personas. Yo entiendo esa parte, pero siempre voy a lo colectivo. Entonces creo que, y después vino obviamente toda la parte económica, y en la parte económica una lectura incorrecta te puede traer gobiernos como el actual. Totalmente. Bueno, sí. Ahora vamos a ir a eso, porque yo creo que el gobierno de Alberto todavía no hay una suficiente síntesis al interior del peronismo. Recordemos que Alberto representaba a sectores del peronismo que no querían que Cristina fuera la candidata a presidenta. Bueno, pero fue la gran discusión. ¿Y por qué la responsabilidad recae sobre ella? A muchos quisieron durante este último tiempo poner sobre la figura de Cristina las decisiones del presidente en ese momento. Y el presidente era una persona que se vanagloriaba precisamente de no decidir como opinaba Cristina, y que eso era un valor. Uh-huh. Y vos te quedás mirando, porque de última, muchas veces, más allá del emisor, trato de prestar atención también a lo que dice. Aparte, si la emisora, o el emisor en este caso es Cristina,
Y fue 2 veces presidenta, pero yo recuerdo una nota en el diario Perfil, donde le hace Jorge Fontevecchia al expresidente, donde él claramente lo dice, que la opinión de Cristina a él le sirve poco, digamos, porque este mundo no es el que gobernó Cristina. Ahora, lo que uno deberíamos también debatir y discutir hacia adentro es porque hubo una intención de algunos sectores de achacar los errores de Alberto que Cristina señaló en vivo, no esperando que las cosas salieran mal para después aparecer. Yo les dije, o sea, Cristina no quiso hacer ni una autopsia ni una exhumación de su gobierno, quiso salvarlo. Claro. Quiso salvarlo constantemente y desde el otro lugar, y obviamente con un coro mediático que cuando se ataca la figura de Cristina o del peronismo o el kirchnerismo encuentra, ¿no? Porque por ahí no le dan bola a esos dirigentes si no dicen esas cosas. Estamos hablando no del espacio de Milei, no, sino estamos hablando dentro del mundo peronista. Qué mundo, ¿no? Amplio, heterogéneo, sí. Contradictorio, sí. Cuando te preguntas, o sea, ¿por qué Cristina, habiendo hecho todo lo que hizo por este pueblo, por esta sociedad, por este país, está hoy en San José 1111? ¿Qué te respondes íntimamente? Si lo querés compartir, ¿no? Y compartirlo sería... vamos a buscar algunas maneras de explicarlo. Mira, fue el último gobierno, el de ella, que realmente tuvo vocación de gobernar para las mayorías. Esas mayorías podían ver su figura de una u otra manera. Algunos la podían querer más, otros la podían querer menos, otros podían odiarla sin sentido, otros amarla hasta perdonarle todos los errores que se te ocurran. Parte de la vida de la política argentina. Sí, a mí me causa, ahí cada uno caminando cuando voy a diputados por la calle o por el recinto y vos la ves a Cristina ahí en San José, que te llena de vergüenza. Pero tratamos que eso o trato, por lo menos en el ámbito personal, que eso sea un combustible también, ¿no? Porque si no, estamos martillándonos los dedos todos los días. Entonces, y un combustible sano aparte tiene que ser, ¿no? Porque si está ahí precisamente es porque desafió lo que las dirigencias generalmente no se animan a desafiar. Entonces vos tenés que entender, cuando aspirás a que tu sociedad viva mejor, a que las mayorías vivan mejor, ¿no? De un país de casi 50 millones de personas no podemos resignarnos a ser un país de 15 millones o 10 millones de personas que más o menos la llevan, y los otros 35 o 40 viven con temor a perder el trabajo, a no llegar a fin de mes, casi a decir, bueno, al menos estoy vivo, ¿no? Porque estos sistemas aparte te imponen, bueno, al menos estoy vivo. Y la verdad que no solo se trata de respirar y estar vivo, porque la verdad que sería todo lo contrario a lo que el humano, las personas realmente desarrollamos, que es querer mejorar, querer tener una vida todos los días un poquito mejor. La gran mayoría del pueblo argentino no es un pueblo ansioso que quiere que le resuelvas un problema de un día a otro. Y como decía, ¿no? En un momento, ¿no? Es manso y tranquilo, pero no es tonto. Uh-huh. Y está empezando a ver este tipo de situaciones y también a entender, digamos, lo que sucede con la figura de Cristina, pero el desempeño de ella, incluso hasta como presidenta del partido, incluso la postura que asumió el Partido Justicialista en el tema, por ejemplo, de la Corte Suprema, sí. Y cómo se resuelve y cómo después inmediatamente, una vez que Cristina ya venía diciendo que iba a ser candidata en la tercera sección electoral, se decide que vaya presa, ¿no? Y aparte, para sorpresa de muchos, no solo de quienes no son parte del peronismo, sino también todo el peronismo, la movilización popular les hizo también comprender que la figura de Cristina y el arraigo de Cristina en el corazón de grandes porciones de la sociedad, no en toda. Es más, yo siempre lo dije, mucha de la gente que se movilizó ese día puede no votarla, pero entendía, digamos, que el sistema democrático no debe ser un sistema para nada proscriptivo, sino que, por el contrario, debe ser inclusivo, participativo y dejar que el pueblo vote. Y lo que está sucediendo aparte es que cada vez está yendo menos gente a votar.
Y claro, que en este tipo de situaciones, y las figuras por ahí más convocantes, las que pueden despertar en el seno de la sociedad diferentes emociones o razonabilidades, no está o no puede competir, también se produce una suerte de descreimiento o de desmovilización a la hora de votar. Claro. Obviamente que después hay un sector que se moviliza, que todos los días organiza diferentes charlas y actividades en pos de explicar la situación de Cristina, pero en términos generales un sector de la sociedad ve como cada vez tiene menos opciones para elegir. Vuelvo con lo mismo, como te dije en un principio, debe participar. Lo que está esperando que suceda no va a suceder por ausentarse de un proceso electoral. Por el contrario, quizás complejice más todo. Ahora tiene una oportunidad la sociedad de realmente, si entiende que hay que ponerle un límite al presidente, hacerlo, porque aparte creo que a todas luces empieza a ser necesario, y creo que ustedes han visto lo que sucedió en el Congreso hace unas horas, muestra que se puede construir, si bien son por ahí de impacto en la vida de la gente, no todo lo que uno quisiera, empieza a construirse una idea de que la sociedad puede no solo empezar a establecer límites en cuanto al avance de este tipo de políticas depredatoria, sino que tiene que empezar a crear también política para poder convocar y que la sociedad no solo esté en una fase de resistencia o refractaria a estas políticas, sino que también podamos trabajar entre todas y todos para poder ofrecer realmente algo que empiece a establecer un camino de certezas necesarias en la vida para poder realmente, en caso de que la sociedad te vuelva a dar el favor de ser gobierno, que vuelva a confiar mínimamente, poder llevarlo adelante y cumplirlo, porque si no las frustraciones van a continuar y flaco favor le hacemos a las creencias que tenemos. Ahora, hay algo que me llama la atención de este proceso electoral. Viste que Artemio López dice que hay un riesgo que sea el resultado sea deslegitimado precisamente por la proscripción a Cristina. Él lo plantea en el último número de Contraeditorial. Y por el otro lado, yo sí lo que veo es que hay ciertos debates que están ausentes de este proceso. FMI, Peter Lamelas, como que hay un gran paraguas que es todo contra Milei, porque Milei es malo y es cruel. Y no hay una profundización, una convocatoria a profundizar el debate con la propia sociedad, de cara a la sociedad. ¿Por qué se da esto? Porque... qué buena pregunta. me llevó 18 minutos, pero... Es una buena y larga pregunta. A ver, pensando en voz alta y reflexionando juntos, no son cuestiones, como siempre digo, algunos se ríen, pero lo digo siempre, no están escritas en piedra ciertas reflexiones y respuestas, sino que es una invitación a discutir, debatir y observar, porque es un proceso que aparte lo necesita las opiniones y la colaboración de todos para realmente poder estar más cerca de los objetivos que nos proponemos. Lo que termina sucediendo es que también como en el tema del endeudamiento, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional o con el sistema externo, ¿no? O sea, yo creo que uno de los temas más álgidos que tiene nuestro país desde hace mucho, para ser más preciso, el 20 de junio de el 2018, cuando entró los primeros 45 millones de dólares del Fondo Monetario bajo Mauricio Macri y el señor Toto Caputo. Si querés, puedo situarlo antes, en lo que fue la negociación, en la aceptación de imposiciones de los fondos buitres, ¿no? Hay momentos muy claves en la economía argentina del 9 de diciembre en adelante que se tomaron las decisiones que el sistema quería. O sea, lo que tiene que entender la sociedad, que si está como está también hoy, es porque el sistema decidió, no decidió la sociedad. Y porque si no, muchas veces, ¿no?, el sistema dice, ay, mirá lo que está pasando, sí, qué bárbaro, voy, me saco una foto en La Matanza, ¿no?, y digo, ay, mirá cómo está todo. Pero la verdad que todas las decisiones de los últimos 10 años fueron
pro sistema económico. El fondo buitre, lo que los fondos buitres quieren, fondo monetario, endeudamiento a la marchanta, como siempre doy un ejemplo muy claro, cuando el señor actual ministro de Economía se vanagloriaba de haber emitido un bono a 100 años por 2.700 millones de dólares durante el gobierno de Mauricio Macri, era el valor propio que se le podía asignar al gasoducto, o un poquito más, un poquito menos, que pone en valor, digamos, los bienes naturales o los recursos naturales comunes. Que después tenemos que discutir un montón de cosas sobre eso, pero bueno, es un principio ponerlo en valor, que haya un gasoducto y que pueda colaborar para que llegue, que acá fue las grandes discusiones después. Yo también quiero el gasoducto para que haya gas en todas las casas de las familias argentinas, claro. No solamente para que vaya para afuera, porque si no... es saqueo. Claro, es saqueo porque finalmente lo que termina sucediendo, una cuestión es discutir el carácter extractivo de una economía, que hay que discutirlo, porque aparte yo creo en el valor agregado, porque creo que los países, digamos, como los nuestros, como Argentina, tienen que tener un criterio de cuando usan sus reservas minerales también, porque después las cosas faltan. Entonces vos decís, che, yo tengo que sacar todo lo que tengo y mandarlo todo para afuera a granel, a precio regalado, sí, con trabajadores que dejan de participar en esos ingresos, con un Estado que deja de recaudar los impuestos necesarios. ¿Cómo hago después para invertir en esas zonas? Porque si vamos a afear los lugares tan lindos que tiene nuestro país para la extracción de diferentes bienes naturales comunes, que sea con el mayor cuidado posible, digamos, de nuestros ríos, de nuestros mares, nuestras montañas, mesetas y llanuras, y también que dejen, digamos, en esas sociedades y en nuestras comunidades mejor calidad de vida, porque si hay grandes explotaciones de minerales, pero después las salitas de primeros auxilios no tienen ibuprofeno, hay un problema, y eso ya no es una caracterización de la concentración o el extractivismo de la economía, sino que aparte es un saqueo, y esto en nuestro continente está pasando. Ya lo vivió aparte. Sí, sí. O sea, es agarrar un libro de historia y... Las venas abiertas. Y mirarlo. Sí, las venas abiertas. Potosí. El Potosí, lo que se te ocurra, la Mita, el Yanaconazgo, digamos, tenés, digamos, bastantes elementos en todo esto que están más que claros. Va a tomar, obviamente, que ahora lo venden un poco mejor, ¿no? Ahora lo barnizan o lo disfrazan con cosas que hasta parecen a veces a algunos sectores simpáticas porque están explicadas de una manera en TikTok o con una comunicación de 15 o 30 segundos. Pero la realidad es esta. Entonces, muchas veces nos han puesto al peronismo, o a nosotros en particular dentro del peronismo, cuando entendemos que la sociedad debe ser socia de ese desarrollo, que la sociedad, si la sociedad no es socia del desarrollo del país, ¿quién es? Bueno, el país. ¿O para qué se desarrolla en todo caso? El país es de la sociedad, claro. A mí me encanta que vengan las inversiones. De hecho, comparado los gobiernos siguientes con las inversiones extranjeras que atrajeron el proceso del gobierno de Cristina, las discutimos cuando quieran y donde quieran. Lo digo porque aquellos, no, las inversiones extranjeras, ¿no? Y entonces hay una cosa muy abstracta muchas veces de las dirigencias en materia de economía que después, cuando se lleva a lo práctico, no tiene, digamos, las realidades que en lo abstracto se planteaba. Entiendo que en abstracto algunas ideas parecen hasta simpáticas, pero después, cuando las llevas y las materializas, los resultados no se ven y lo sufre la gente. Y si un pueblo y una sociedad no se desarrolla, las complejidades que va a ir asumiendo en un mundo, digamos, donde aparte... la parte no material, la parte espiritual pareciera, digamos, estar como en un descenso o muchas veces ausente, que es también lo que nos completa, lo que nos termina teniendo un propósito en la vida, bueno, se va complicando todo. Entonces creo que lo que termina sucediendo muchas veces es que cuando vamos a discutir temas como el del Fondo Monetario, porque esa era la pregunta finalmente, haya temores en algunos sectores de la dirigencia. En otros posibilismos no se puede hacer otra cosa y seguimos haciendo. Yo lo recuerdo mucho en lo que fue la discusión del 2022, digamos, una discusión que venía de antes, pero que termina emergiendo ahí que dejo, creo, la conducción del bloque la dejo a fines de enero del 2022 con una pequeña esquela. Donde trato, aparte de no dañar mi gobierno, sino por el contrario, de que le fuera mejor. Uno puede tener disputas políticas,
puede tener antagonismos políticos, pero por lo menos en el caso nuestro y en el mío particular no nacen de que te vaya mal, claro. No nacen para hacerte daño, no son zancadillas ni miradas caprichosas, sino prácticas. Y si aparte ese acuerdo, que ya a fines de enero para mí era insólito, después tiene a los 24 días, el 24 de febrero del mismo año, empieza la guerra de OTAN y Rusia, y los números de la economía global en sus commodities se disparan para cualquier lado, y se vota de todas maneras el mismo acuerdo como si no hubiera contexto, como si no hubiera situaciones que cambian o no cambian, y para colmo después en el tránsito de todo eso una sequía. Entonces creo que sí, venga un endeudamiento que nadie puede explicar, que Claver Carone dijo que era de eminente corte político, porque así lo había decidido Trump respecto a la figura de Macri. El desperdicio de reservas, vos fijate que abril del 19 la Argentina tenía 77.000 millones de dólares de reservas, 76.000, y el 28 de octubre, después de las elecciones, tenía 43.000. Mauricio Macri dilapidó 30.000 millones de dólares, digamos, al frente y en meses. Bueno, cuando se dan todas ese tipo de situaciones y decimos, no pasa nada, esto no es el problema es que las instituciones no sé qué cosa, o el problema, no, tenés un problema que es el frente externo. O sea, nosotros para después poder discutir en las diferentes miradas políticas que puede haber cómo debe llevarse adelante la educación, cómo debe llevarse adelante la salud, en qué estado, necesitamos primero resolver y abordar el frente externo. Porque si ese frente no se resuelve constantemente, todo va a ser volver a empezar en cuestión de meses. Entonces, si realmente hay una vocación de este organismo multilateral de crédito, de que nuestro país camine y salga de la situación en la que está, el ritmo de pagos que impone es casi extorsivamente, porque aparte lo podemos ver, esto lo ven todos los días, te la doy, no te la doy, hace esto. Entonces, bueno, un día aparece la Mela, viene a dar instrucciones, Milei larga un proceso de privatizaciones, el fondo dice, bueno, ahora te voy a dar estos 2.000 millones. Y le modifica ya las pautas de acumulación de reservas a diciembre. Empiezan las laxitudes porque empieza a profundizarse la entrega también. Lo que está financiando el Fondo Monetario no es el ordenamiento de la economía argentina, sino la desnacionalización profunda y completa de esa economía. Y esto hay que entenderlo porque después los problemas van a venir a decir, bueno, a mí no me dijeron nada. No, te lo estamos diciendo. Ahí tratamos de esa parte poder llevarla adelante, quizás no lo hagamos con toda la solvencia que deberíamos, o no despertemos el interés para que nos escuchen, pero es algo que tenemos que hacer, es casi un deber, porque la Argentina hoy, como está planteado, es un territorio en disputa. Y yo quiero que sea de los argentinos y Argentina. Claro. Después adentro los habemos peronistas, no peronistas, habemos de todo después, pero se decide acá, porque la que decide es la sociedad argentina. Y hay una fantasía muchas veces que se emana de los medios de comunicación o de las propias dirigencias, y no solo de la dirigencia que está hoy en el gobierno, que es que si hago lo que quiere el más poderoso, voy a tener como van a ser piadosos conmigo. No son piadosos, no les importa nada, y si te tienen que bajar el martillo te lo van a bajar. Nada que no se haga con dignidad, nada que no nazca de un profundo respeto y amor por las cosas, va a servir para que esta gente se conmisere de nuestro destino. Me tengo que ir a una tanda. Creo que tenemos algunos mensajes, ¿no? También. Te tengo que dejar también planteada. Ponete los bueno. Tengo que dejarte planteada una pregunta. No me la contestes ahora. ¿No? La puedes contestar después de los mensajes, después de la tanda, pero te la hago ahora. Porque hay mucha gente que está preguntando. No, yo no. Te estoy dejando para después, para que la pienses, para que la dijeras. Digo, pero vas a ser candidato, primer candidato a diputado en provincia de Buenos Aires, en la elección nacional. No me lo contestes ahora. Tenemos los mensajes, dale. Hola, buen día, soy Marta de Chacarita. Solo expresarle mi amor a Cristina, mi lealtad permanente, eterna, mi agradecimiento a ella, a Néstor, y pedirle a Máximo que siga trabajando para la unidad. Necesitamos estar juntos, Máximo. Fuerza, limar todas las asperezas, hablar todo juntos. Fuerza patria. Buen día, caballero y todo el equipo. Soy Ginny desde Bariloche y esperando con mucha alegría
la charla que vas a tener con Máximo. Un saludo para todos y aguante la radio de las madres. Buen día. Este es un mensaje para Cristina. Sé que hoy va a estar su hijo. Bueno, ¿qué puedo decirle? La amo, me emociona cada vez que la veo. Me pongo a llorar y a veces pensar que ella es tan fuerte, no hay que llorar. Pero me emociona solamente de verla o escucharla. Me emociona todo el tiempo ver sus videos de antes, tan coherente. La verdad, la admiro muchísimo, la extraño muchísimo. Hago fuerza, para que todo vaya bien para ella y este calvario se termine pronto. Te mando un beso enorme, Cristina. Con todo mi corazón, te amo. Hola, caballero de día. Mi mensaje para Máximo, primero es agradecimiento por su constante lucha. Le quiero enviar un abrazo enorme a Cristina y un agradecimiento. Máximo, sos un patriota, sos un gran cuadro político. Mi deseo es que sigas vigente y siempre que tengo oportunidad te escucho. Gracias por tu trabajo. Caballero de Día, en AM 500.